Las lecturas de hoy nos hablan de algo muy importante para el desarrollo y la vida de los pueblos. Nos hablan de la vida de los gobiernos y también de nuestro compromiso como iglesia. Estamos en las dos responsabilidades, ¿verdad? Tenemos que pagar nosotros impuestos al gobierno para que así con nuestras ayudas se puedan construir cosas buenas para nosotros, ¿no? Las escuelas, la educación y todas esas cosas que conlleva lo de la parte civil en una población, en un país. Y también tenemos la parte de Dios. Entonces tenemos deberes con Dios, con nuestra nación o con nuestro pueblo. En el Evangelio de hoy le preguntan a Jesús para amonestarlo que si era lícito pagar impuesto al César. Y Jesús les pide una moneda y les pregunta ¿qué cara hay escrita en esa moneda? Dijeron del César. Jesús no da una respuesta concreta a la pregunta, pero él hace énfasis al decir den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Qué nos quiere decir a Jesús en esas palabras? Que como cristianos católicos que somos, siempre tenemos que dar honor y glorificar primero a Dios por encima de todas las cosas. Por eso el primer mandamiento, la ley de Dios, amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y segundo, amar a tu prójimo como a sí mismo. Pero ¿qué sucede? Que si como pueblo hacemos lo que nos pide la autoridad civil, pagar nuestros compromisos, no seguimos nuestras responsabilidades y nuestros compromisos como iglesia. Se nos olvida que como iglesia también somos llamados a ser iglesia doméstica. ¿Sabes qué significa eso? Tu familia es la pequeña iglesia junto con tu esposo y con tu esposa y tus hijos. Es la iglesia doméstica que Cristo quiere que allí se vivan los valores del Evangelio. ¿Por qué es importante como católicos tener esa convicción y tener esto? Porque si en la familia católica no vivimos la enseñanza del Evangelio, entonces ¿dónde vamos a aprenderle? En el mundo en que vivimos, ustedes saben mejor que no. La sociedad en que vivimos nos llama totalmente a algo muy diferente de nuestros deberes como iglesia, de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismo. Al contrario, vemos muchas veces la indiferencia, vemos la división, la discriminación, el racismo, el odio y muchas cosas que están propias en nuestro mundo en que vivimos. Por eso Jesús, cuando responde, den a Dios lo que es de Dios, nos quiere invitar, que es nuestra relación con Dios, que nos va a ayudar como pueblo, como familias, como pueblo hispano, a vivir más plenamente nuestro bautismo como católicos y ser testigos de esa verdad del cual estamos llamados para vivir como cristianos. Pero nos damos cuenta que esa no es nuestra realidad, que eso no es nuestra convicción ni nuestras prioridades en el mundo en que vivimos. Y preguntémonos, ¿por qué muchas veces tenemos ese pensamiento o no seguimos las enseñanzas de Jesús que nos dice en el Evangelio y en su palabra? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que las cosas del trabajar demasiado, los quehaceres del mundo, hacen que nuestra vida y nuestra relación con Cristo no se haga parte de nuestras vidas? ¿Qué creen ustedes? Porque hay de todo un poco, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos más en esta parte, pero nuestra parte espiritual no le damos importancia porque pensamos que lo material va a predominar por encima de lo espiritual y lo que le agrada a Dios. Tener un balance requiere de mucho esfuerzo y sobre todo de tener mucha convicción y mucha certeza de quiénes somos como pueblo y qué es lo que Cristo espera de nosotros como sus hijos. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses nos da un poquito esa pauta, nos dice
que como Pablo junto con Silvano y Timoteo desea la gracia y la paz a la comunidad cristiana congregadas junto en la palabra de Dios, en la Eucaristía. Siempre demos gracias y oremos unos por los otros para que Dios nos ayude a siempre manifestar nuestra fe y trabajar por el bien común y buscar siempre nuestra esperanza y la unidad en Cristo. Es importante porque eso es lo que Jesús quiere y quisiera siempre, que como sus hijos viviéramos en paz, en armonía, en hermandad unos con otros. Pero no es el caso muchas veces. Quizás sí tenemos temor a Dios, quizás oramos un Padre Nuestro, rezamos la novena a la Virgen de Guadalupe, la Divina Misericordia, venimos a la iglesia cuando lo vemos conveniente, pero muchas veces en el diario vivir no estamos honrando ni glorificando a Cristo a través de nuestras acciones y de nuestras vidas. Entonces Pablo nos dice eso, que los trabajos fatigosos sean siempre emprendidos en su amor y la perseverancia les dé la esperanza en Cristo. Qué palabras tan sabias. Ustedes saben que el día a día aquí nos cansamos, nos fatigamos, ahora viene el frío, nos va a dar frío, estar trabajando afuera, estar trabajando todo el día y llegamos a la casa cansados, quizás con hambre y con muchas cosas. Es parte del día a día, pero aún en medio de todas esas cosas no perdamos nuestra esperanza ni nuestra confianza en Cristo, porque hermanos míos, dice Pablo, que el Dios, Señor, los ha elegido para que ese evangelio siempre esté en nosotros y que el Espíritu Santo produzca en nosotros frutos abundantes. Yo creo que nosotros nunca hablamos ese lenguaje en la vida cotidiana, ¿verdad? Seamos honestos. Casi no hablamos del Espíritu Santo, que la esperanza en Cristo, que Dios te ama, porque se ha perdido muchas veces ese diálogo como iglesia doméstica. Tenemos una convicción de católicos, pero muchas veces algo tradicional que traemos de nuestros países y vivimos, pero que no hemos madurado y hemos dado frutos de santidad en medio de nosotros. Porque quizás el vivir en un medio diferente al nuestro hace que nuestra convicción de fe se vaya alejando, porque la sociedad de consumo en que vivimos nos va llevando a otro caminar diferente al Evangelio. Entonces por eso Jesús hace esa claridad: al César lo que es del César, pero a Dios siempre por encima de todo. Entonces preguntémonos, ¿cómo como pueblo aquí presente queremos nosotros crecer en gracia y agradarle al Señor? ¿Cuál es nuestra actitud que vamos a tener ante el Señor y ante nosotros mismos para vivir verdaderamente nuestra fe como cristianos? Se ha perdido muchas veces esto. Ya no tenemos respeto y temor a Dios. Ya no rezamos en la familia. Ya no leemos la Santa Biblia. Ya se ha perdido muchas veces esa identidad en Cristo. Y eso es lo que dice Pablo en la carta a los filipenses. Y Jesús nos lo dice en el Evangelio. Ustedes son el pueblo escogido por el Señor aquí en Rocky Mount, en el condado de Franklin, Virginia. Donde vengas, siempre eres bienvenido a esta iglesia, y juntos como pueblo hispano nos congregamos junto a este altar para ello, para pedir al Señor que nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría, que nos dé la paciencia, que nos dé la gracia y el amor para salir adelante con nuestras familias y así vivir más nuestra fe desde una perspectiva personal, familiar, iglesia doméstica. Se nos olvida muchas veces que tú y yo somos iglesia, eres iglesia, nosotros somos iglesia. ¿Qué quiere decir ello? Nosotros somos el templo donde habita el Espíritu Santo. Por lo tanto, somos hijos e hijas de Dios. Y como hijos e hijas de Dios, somos llamados a vivir plenamente nuestra vocación y nuestra vida en Cristo. Te pregunto honestamente, ¿qué es lo que muchas veces se nos hace difícil seguir ese caminar con Cristo? ¿Creen ustedes? ¿El qué? El orgullo.
¿sí? El orgullo nos separa verdaderamente de aceptar a Cristo y reconocer que estamos necesitados de su misericordia y de su amor. A ver, ¿qué más? Bueno, ponemos el trabajo por encima de las cosas de Dios. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa? Le damos más prioridad al trabajo que lo que Dios ha hecho y nos da espiritualmente. ¿Qué más? A ver, los jóvenes. ¿Qué pasa en la vida de los jóvenes? A ver. ¿Sabías que eres un joven cristiano católico? ¿Que el Señor te llama como joven para que seas testigo de su amor? ¿Sabías eso? ¿Estás haciendo ese trabajo en tu familia, con tus padres, con tus amigos, en la escuela? ¿Qué valores cristianos o humanos estamos aprendiendo en nuestra vida en que vivimos? ¿Estamos siendo respetuosos con nuestros padres? ¿Estamos honrándolos a ellos? ¿Somos sinceros con ellos? ¿Ayudamos a nuestros padres con nuestras obligaciones en la casa? Si miramos todo esto aplica a nuestra vida diaria. Pensamos que solamente Dios está allá y yo estoy aquí y lo que pasa en mi vida, eso no le tiene que interesar a Dios. No, al contrario. Por eso Dios envió a su único hijo, tengan confianza en Él, camine como verdaderamente un hijo de Dios y como un católico. Entonces, el camino es largo. Y vamos a vivir momentos difíciles. Esto que pasa con el coronavirus nos ha afectado a todos porque no estábamos preparados para enfrentar este virus de la pandemia del coronavirus. Pero juntos podemos nosotros pedir al Señor que nos proteja y que nos ayude a sobrellevar esas situaciones difíciles en medio de nosotros. No solamente eso, muchas veces problemas en la familia, odio en la familia, orgullo, indiferencia, que sin darnos cuenta nos estamos separando y desuniendo entre unos y otros. Y eso no es lo que le agrada al Señor. Por eso Jesús dice en el Evangelio, Dios es el que tiene que reinar siempre en nuestros corazones. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos, porque en Él encontramos nuestra fortaleza y nuestra esperanza de encontrar esa paz y esa vida que Cristo quiere que tú y yo recibamos de parte de Él. Por eso se nos ofrece antes de morir y prepara este banquete eucarístico para que juntos como pueblo vengamos sedientos para ser saciados por su presencia y así junto con Él llenemos nuestros corazones de su alegría, de su paz, de entendimiento y sabiduría y tratar de ser igual que Él, imitarlo con nuestras acciones. ¿Es difícil? Bueno, quizás no, pero es difícil para aquel que no tenga su confianza ni acepta a Cristo en su vida. Entonces te invito, ya para terminar con mi homilía, si tienes alguna necesidad, tienes algún problema, estás disgustada con tu esposa, con tu esposo, tu hijo, le pegaste a tu hijo, le gritaste, lo que fuese, cuando vengas a recibir la Eucaristía, si vienes con tu familia o vienes sola o solo, quien vengas, dile a Jesús que a través de esta Sagrada Comunión tú quieres recibirlo para que Él llene tu vida de bendiciones abundantes y nos ayude a verdaderamente amar como Cristo quiere que ames, a perdonar como Cristo quiere que perdones, a servir como Cristo quiere que tú sirvas. Y vas a darte cuenta que Jesucristo nos va a moldear y nos va a transformar en la obra que Él quiere que tú y yo seamos. Gracias por venir en este día. Para mí es un gusto celebrar la misa con ustedes en español. Vamos a hacerlo todos los sábados de ahora en adelante a esta misma hora y quiero que en un futuro esta iglesia esté llena de toda nuestra comunidad hispana aquí, porque somos el pueblo escogido aquí en esta parte de Virginia. No dejemos que las cosas, como le dice la señora, el trabajo, el cansancio, nos separe verdaderamente de este encuentro tan maravilloso que Cristo tiene preparado para ti. Lo que ocurre aquí en la Eucaristía es lo que nos da un sentido verdaderamente de pertenencia y encontrar en nuestra vida santidad y amor en Cristo. Que así sea. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre.